elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Ayúdanos con tus palmas. Vamos a decirle que Él es digno de exaltar. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Vamos a levantar tus manos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, que vive por siempre. Allá yo soy a Jesús, solo a Jesús. Vamos a decirle al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Vamos a cantarle, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Allá yo soy a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. ¿Cuántos creen que Él es digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración? Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Allá yo soy, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. ¿A quién? Al que vive por siempre. Allá yo soy, al que vive por siempre. Allá yo soy, al que vive por siempre. Allá yo soy, al que vive por siempre. Allá yo soy a Jesús, solo a Jesús. Tú eres digno, Señor, a Jesús.
¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de este medio y más gusto pues que se conecten y pues tengan esa hambre, ¿verdad? De conocer más de la palabra de Dios. Hoy estamos pues en los primeros discipulados del año, que el tema es arranquemos bien el año, ¿verdad? Ya casi vamos a culminar este mes y pues bueno, vamos a comenzar con este discipulado y no sin antes agradecer a los pastores por esta oportunidad, por este voto de confianza hacia mi vida y también por el apoyo del hermano Jonah, que él nos ayuda en esta transmisión, pero sobre todo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da día con día de amanecer, de su misericordia, de su paciencia y sobre todo por permitirnos hablar de su palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a comenzar en este discipulado, en este miércoles. Acordémonos que el tema es arranquemos bien el año y no sin antes orar y pedir la guianza y la dirección del Espíritu Santo para que nos pueda hablar y para que también a mí me pueda permitir enseñar este discipulado. Así es que donde estás, mi hermano, vamos a orar. Cierra tus ojos y dispón tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por tanta misericordia, tanto amor, tanta paciencia que has tenido hacia nuestras vidas, Dios. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos abra el entendimiento, Señor, que me dé las palabras precisas, adecuadas, Padre, para poder enseñar. Que venga un espíritu, Señor, entendible a mi vida y un espíritu enseñable, Señor, a la vida de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, deseando, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, mis hermanos, bueno, estamos arrancando de una manera el año y podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo hemos empezado el año? Y podríamos decir todo, pues bien, ¿no? Bien, porque a lo mejor proclamamos el ayuno, empezamos ayunando. Otra de las razones podría ser que fuimos los días de oración al lugar secreto, ¿verdad? Podríamos decir, estamos empezando bien el año. O porque estamos orando un poco más que el año anterior, ¿verdad? O estamos leyendo su palabra también un poquito más de lo que hacíamos el año anterior. O quizás a lo mejor te integraste a un servicio en la iglesia y eso es muy bueno. Eso es algo que al Señor le agrada, el servicio, ¿verdad? Pero no solamente queda ahí todo, mi hermano. El Señor quiere algo más todavía. El Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros, entreguemos todavía más. Y pues bueno, nosotros vamos a hablar de cómo vamos a arrancar el año, qué es lo que tenemos que hacer a través de su palabra. Y a mí me tocó el versículo que está en Romanos 12, del 1 al 3. Entonces vamos a leerlo, mis hermanos. Romanos 12, del 1 al 3. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Vamos a dividirlo en tres partes, mis hermanos, para poder entenderlo y para que pues, el Señor nos pueda hablar y explicar a qué se refiere todo eso. ¿Ok? Lo primero que dice en Romanos 12:1, dice: hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Dice que entreguemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que seamos la ofrenda para Dios, que nuestra vida sea dedicada para servirle y hacer lo que le agrada. Eso es lo que significa un sacrificio vivo, ¿verdad? Nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, podemos decir que somos un sacrificio vivo delante de Él. Incluso hay un salmo que dice que nos presentemos delante de Él como la ofrenda de la tarde, ¿verdad?
Entonces nuestro cuerpo es un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Y por qué vivo? Porque pues bueno, podemos ofrecerle a Él lo que nosotros tenemos, que son nuestras fuerzas, que es nuestro tiempo. Entonces ese es un sacrificio vivo delante de Dios. Y ahora vamos a ver qué significa el culto racional. La palabra culto significa ministración a Dios, también significa homenaje y agradecimiento. Y este culto incluye adoración, proclamación de la fe, que es el mensaje, también incluye arrepentimiento y la ofrenda. Nosotros cuando vamos a la iglesia es lo que decimos, voy a ir al culto, ¿no? O estamos en el culto. Pero el culto que lleva, pues bueno, ya vimos que lleva la adoración, cuando nosotros llegamos, adoramos, alabamos al Señor, la proclamación de la fe, que es el mensaje que da el pastor, y llega un momento que el Espíritu Santo pues nos habla, ¿no? Y nos trae arrepentimiento a nuestras vidas. Y por último, pues la ofrenda, ¿verdad? Que se da. Pero en este caso, la ofrenda, como te digo, somos nosotros, ¿verdad? Racional significa razonable, lógico, que pertenece o concierne a la razón. Capaz de pensar significa racional. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros, el culto racional no solo se realiza en la iglesia, ¿verdad? El verdadero culto a Dios es el día a día, el mes con mes, el año tras año. El culto racional es nuestra manera de comportarnos, de conducirnos, de cómo hablamos y cómo pensamos. Ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la casa, en la escuela, a donde quiera que vayamos, tenemos que dar testimonio de lo que somos. Y dice que esa es la verdadera adoración que Dios quiere. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la traducción lenguaje actual dice de esta manera: por eso, mis hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él agrada. Dice, así es como se le debe adorar. La Nueva Traducción Viviente dice, esa es la verdadera forma de adorar. Entonces, mis hermanos, nosotros somos esa adoración hacia el Señor. Nosotros somos ese culto racional al Señor. Y no sé si te acuerdas que hay una alabanza que dice que yo soy una alabanza caminando. Eso es lo que somos nosotros, mis hermanos, en lo secular, eso es lo que somos. Entonces, recordemos que por la misericordia de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros llevamos por dentro ese culto racional, ese culto con sabiduría, ese culto de que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces eso significa lo primero que dice, que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces hasta ahí, mis hermanos, quedó claro qué quiere decir esto. Bueno, vamos a pasar a lo segundo, que es en el versículo 2, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quisiéramos, hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos quisiéramos saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros, que hagamos para Él. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, verdad? Entonces yo creo que todos quisiéramos saberla. ¿Y lo podemos saber? Claro que sí, lo podemos saber, mis hermanos. Entonces vamos a ver qué significa conforméis. En otras traducciones, en la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La TLA dice, no vivan como el mundo vive y piensa. La Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual. Y la Biblia Nueva dice, no sigan los caminos de este mundo. Entonces podemos ver, hermano, que la palabra conforméis significa muchas cosas. A mí me gustó mucho lo que dice, no se amolden, ¿sí? Nosotros no tenemos que amoldarnos a lo que está pasando, sucediendo en este mundo, o verlo de una manera natural, y no imitar las conductas, ¿verdad?, que se están llevando en este mundo, tanta maldad, tanta depravación que hay. Entonces, eso es lo que se quiere significar, no os conforméis, ¿sí? Digo que la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen a Dios que los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Después dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
¿Ok? Entonces aquí podemos ver, hermano, que sí podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces dice que tenemos que dejar que Dios nos transforme en esas personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar, de no pensar igual que el mundo, no imitar al mundo, no amoldarnos al mundo en el que está. Nosotros tenemos que permitir que el Señor nos transforme, cambie nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2:15, y te lo quiero leer en una traducción que se llama traducción contemporánea Biblia. Así se llama esa traducción contemporánea. Y dice, Primera de Juan 2:15, estamos hablando al respecto de no conformarnos a este mundo, ¿vale? Dice, les doy una orden precisa, no amen al mundo ni a las cosas e ideologías que están en el mundo. Si alguno de ustedes ama el mundo y se compromete con el mundo, el amor sacrificial de Dios en Jesucristo no está en esta persona. Pues todas las cosas pecaminosas que hay en el mundo, las pasiones estimuladas por los deseos sexuales, los deseos causados por la ambición de lo que ven y la arrogancia vanidosa y exhibicionista, fruto de los placeres de la vida. Estas cosas no provienen del Padre, sino que son del mundo. Entonces, ¿te das cuenta, hermanos, cómo el Señor nos habla y nos dice que todo lo que nosotros llamamos al mundo, estamos en contra del Señor, ¿verdad? Y dice que nos da una orden, dice, les doy una orden, no amen al mundo. Entonces eso quiere decir que si nosotros nos conformamos, si nosotros imitamos, si nosotros nos amoldamos al mundo y a lo que se está practicando, a lo que se está viviendo, no estamos amando a Dios, sino estamos amando a lo del mundo, ¿verdad? Entonces, dice una traducción también que dice, no quieran ustedes ser como los pecadores de este mundo, ¿sí? Que también ellos hacen lo malo. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que en esas traducciones nos explica más claramente qué es lo que el Señor quiere, ¿sí? Que no imitemos todo lo que está pasando. Y a veces creemos que lo que pasa a nuestro alrededor es normal, o el comportamiento o el pensamiento de las personas que no conocen a Dios, y a veces pensamos que es aceptable, ¿no? Ejemplo, pues el homosexualismo, el lesbianismo, y a veces llegamos a pensar, no, pues es que a lo mejor tuvieron un problema, o a lo mejor les pasó esto, por eso ellos son así. Entonces, esos pensamientos, mis hermanos, no son de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no nos amoldemos a lo que está sucediendo, que no imitemos lo que está pasando, ¿verdad? Incluso lo que es la adopción de un niño entre dos personas del mismo sexo, a veces decimos, ay, adoptar a un niño y están haciendo lo bueno, no, pero eso no es la voluntad de Dios, ese no es el plan de Dios, mis hermanos. Entonces, tenemos que ver en realidad qué es lo que el mundo está ofreciendo. Y pues bueno, también las redes sociales bombardean mucho, ¿no? Los pensamientos, bombardean mucho todo lo que se está viendo. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Utilizar todo ese tipo de redes, de todo ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para confundirnos. Entonces no tenemos que amoldarnos, no tenemos que vivir, no tenemos que imitar esas costumbres del mundo, mis hermanos, para pues no desagradar a Dios y no amar al mundo más que a Dios, ¿verdad? Dice incluso Jeremías 15:19, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa palabra conviértanse significa influir. Entonces, ¿qué quiere decir? No permitas que su manera de comportarse y de pensar influyan en ti, sino todo lo contrario, que seamos luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos, mis hermanos. Si no nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no vamos a poder alcanzar la voluntad de Dios, mis hermanos. Tenemos que entender y tenemos que permitir que Dios, a través de su palabra, nos transforme, nos cambie, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Efesios 4:17, pero te la quiero leer en la nueva versión internacional simplificada, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice el Señor aquí. Dice, así que les digo esto de parte del Señor, no vivan como la gente que no cree en Dios, pues esas personas no piensan correctamente. ¿Te das cuenta, hermano, que todo va enfocado a los pensamientos, a lo que uno puede creer? Dicen, pues esas personas no piensan correctamente,
tienen una mente que no los deja pensar con claridad. Además, rechazan la vida de Dios que Él les ofrece, pues son ignorantes y tercos. Nada de lo malo que hace les causa vergüenza. Solo viven para gozar de sus vicios y no se cansan de cometer toda clase de actos vergonzosos. Fíjate lo que está diciendo aquí, mi hermano. Después dice, por esto no fue lo que les enseñamos acerca de Cristo, pues les hablo y se les enseñó toda la verdad que Jesús compartió. Con respecto a la manera en que antes vivían, se les enseñó que ahora deben de vivir diferentes. Dejen esa vieja vida porque los malos deseos los controlan con mentiras. Cambien por completo su manera de pensar. Ahora son personas que Dios ha vuelto a crear, así que seamos como Dios, verdaderamente justos y santos. Aquí nos está hablando, hermano, que dice que para poder transformar, como comentábamos al principio, tenemos que entender la palabra, tenemos que saberlo. Dice, por eso esto no fue lo que les enseñamos acerca de Cristo. Dice, pues Él les habló y les enseñó toda la verdad que Jesús compartió. Entonces, ¿dónde está la verdad, mi hermano? Pues en la palabra de Dios. Aquí es donde podemos encontrar la transformación, la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y para qué, mis hermanos? Para que conozcamos la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Y nos conformamos, mis hermanos, a veces, o limitamos estas tres palabras nada más, en bueno, agradable y perfecto. Cuando sucede algo o nos pasa algo, nos dicen, pues es la voluntad de Dios. Eso fue la voluntad de Dios. Y sí, en parte es correcto, ¿verdad? Pero si nosotros nos metiéramos con Dios y pedirle a través de la oración y la lectura que nos dé la revelación y el entendimiento para saber qué es lo que quiere para nuestras vidas, estas tres palabras saldrían, ¿sí? Saldrían a nuestra mente, a nuestro entendimiento, y sabríamos en realidad cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de esta manera la Escritura nos desafía, ¿verdad? Nos desafía a entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios. No dice que será un misterio, no, dice que podemos entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es que, mis hermanos, aceptemos ese desafío y no nos quedemos nada más con que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No, metámonos con Dios para pedirle dirección, para pedirle discernimiento y para poder entender cuál es la voluntad, qué es lo que Él quiere. La palabra voluntad significa lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces sí podemos saberla, sí podemos entender, sí podemos pedirle a Dios que nos diga cuál es la voluntad, y no solamente en lo espiritual, también en lo secular, que nos pueda guiar, que nos pueda dirigir, que nos pueda instruir y llegar a tomar decisiones correctas, mis hermanos, para que esa voluntad sea buena, sea agradable, pero para Dios, y sea perfecta. Todo lo que Dios nos da, pues es perfecto, ¿verdad? Entonces sí podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero tenemos que renovar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, ¿vale, mis hermanos? Ahora, en Romanos 12:3, lo último dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta versión, la versión hispanoamericana, está un poco más entendible. Te la voy a leer. Dice, en virtud del don que Dios me ha dado, me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de ustedes. Dice, para que nadie se le suba los humos a la cabeza, sino que cada uno estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones, ¿verdad? Por eso dice que por la virtud que el don que me dio, el apostolado que tiene el apóstol Pablo, entonces él está hablando por eso, y está hablando de que podemos ver que aquí lo que estaba sucediendo, que tenían, cada quien tenía una función. Como cuerpo de Cristo, el Señor le dio dones a cada uno, pero ellos se sentían más que los otros, ¿verdad? Por eso aquí le está diciendo que no se les suban los humos a la cabeza, sino que cada uno estime lo justo conforme a lo que el Señor les ha dado, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo está reprendiendo, porque cada uno se creían más que los otros.
y no entendían la función de cada uno. Lo que buscaban ellos, mis hermanos, era posición, no la ubicación de cada uno en el cuerpo de Cristo. Y esto sucede cuando no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros, cuando el Señor ya nos dio los dones, nosotros tenemos una ubicación en el cuerpo de Cristo. Unos son manos, otros son pies, otros son ojos, oído, nariz. Pero si nosotros no le pedimos al Señor que nos revele cuál es la parte que nos corresponde, hermano, vamos a estar peleando, vamos a estar envidiando el don del otro, vamos a estar confundidos y vamos a querer que la mano, tú siendo mano vas a querer estar en el ojo, o tú siendo nariz vas a querer estar en el oído. Todo deforme, hermano, el cuerpo de Cristo, y así no debe de ser. Por eso mismo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Un ejemplo, fíjate, el grupo de intercesión es un grupo que no se ve, pero el grupo de intercesión ocupa en el cuerpo de Cristo son los talones, y los talones en el hueso o en el cuerpo humano, hablando científicamente, es el hueso más grande que hay en el pie, y son los que sostienen la mayor parte del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo de intercesión, cuando está orando, está sosteniendo al cuerpo de Cristo a través de las oraciones. Esa es la función de los intercesores, y podríamos hablar de cada función de cada uno de los dones que tiene y cuál es el lugar que le corresponde. Yo te digo esto como ejemplo, entonces te lo vuelvo a repetir. El grupo de intercesión son los talones en el cuerpo de Cristo, porque a través de esas oraciones hacen que el cuerpo de Cristo esté fortalecido, hacen que el cuerpo de Cristo siga adelante. Cuando tú no tienes fuerzas de orar, cuando tú no tienes fuerzas de seguir adelante, es cuando interviene el cuerpo que es la intercesión, que son los talones, y está sosteniendo ese cuerpo para que siga adelante, para que siga avanzando. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, nosotros podemos ver esto y no lo vamos a poder entender, mis hermanos, si no entendemos la voluntad de Dios. Y como te digo, no busquemos posición, no busquemos reconocimiento, busquemos en el cuerpo de Cristo la ubicación que nos corresponde, pedirle el entendimiento al Señor para poder saber cuál es tu ubicación, mi hermano, y cuál es tu trabajo que debes de desempeñar, para que no puedas estar envidiando a los demás y te creas mejor que los demás. Eso no es así, mis hermanos. Y vamos a ver Filipenses 2 del 1 al 4, ¿verdad? Pero te lo quiero leer en la traducción contemporánea. Vamos a leerla. Dice de esta manera, mis hermanos. Dice, si hay consuelo en Cristo, si existe un estímulo de amor sacrificial, si existe una comunión espiritual, entonces esté presente entre ustedes un afecto profundo y compasivo, para que mi alegría sea completa. Les pido que tengan una sola visión, para que no haya divisiones, que tengan un mismo amor, que los una, únanse en un mismo sentir, y que tengan armonía en su forma de pensar. No lo hagan por rivalidad, ni por vanidad u orgullo. Dice, más bien tengan un espíritu de humildad los unos con los otros, y siempre tengan a los demás, fíjate lo que dice, como superiores que a ustedes mismos. No se preocupen únicamente por sus propios intereses, como si solo importara lo que ustedes hacen. Es necesario que sean empáticos con las otras personas y ayuden a los demás a crecer. ¿Te das cuenta, mi hermano? No es de que yo lo diga, aquí lo dice, ¿verdad? Que no nos consideremos superiores a nosotros mismos, sino al contrario, lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha otorgado, lo que tenemos que hacer es ayudar a los, dice que seamos empáticos con las otras personas y los ayudemos a crecer, ¿verdad? Que no nos preocupemos por los propios intereses, no, al contrario, si tenemos un don, el Señor nos ha dado un don, es para edificar, para ayudar, para hacer crecer al cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere decir, que seamos empáticos con las otras personas y ayudemos a los demás a crecer. Cuando ayudamos a los demás a crecer, a las demás partes del cuerpo, el cuerpo de Cristo crece completo. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor, y eso es lo que está hablando en Romanos, ¿verdad? Lo que está diciendo de que no se tenga más alto concepto de sí, del que se debe de temer. Entonces, mis hermanos, eso es necesario que lo entendamos, ¿verdad?
que tenemos que saber la voluntad de Dios, que no nos tenemos que conformar a lo que está pasando en este mundo, sino al contrario, permitir que el Señor renueve nuestros pensamientos, ¿verdad? Que el Señor nos haga esas personas nuevas, pero lo vamos a obtener solamente a través de su palabra, a través de la oración, a través de llevar ese culto racional día con día en nuestras vidas, mis hermanos. Y el gran ejemplo, pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice ahí mismo en Filipenses, perdón, Filipenses 5:8, dice, tengan el mismo pensamiento, fíjate, tengan el mismo pensamiento y conducta que tuvo Cristo, nuestro ejemplo a seguir, el cual siendo naturaleza de Dios, no se aferró a su naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo de la naturaleza divina y tomó naturaleza humana. Dice, y se rebajó aún a la condición de siervo. De igual modo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y sufrió la muerte más miserable, la crucifixión. ¿Te das cuenta, mi hermano? Es el ejemplo. Tenemos que pensar como pensó Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Dice, por eso dice al principio, en el 5, tengan el mismo pensamiento y conducta que tuvo Cristo Jesús. Ese es nuestro ejemplo a seguir, mis hermanos. Ahí podemos ver que en realidad tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados, que no podemos conformarnos a lo que está sucediendo, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, mira, para acabar, esto, pues bueno, es rápido, pero yo creo que lo entendimos bien. Vamos a repasar lo que hablamos para que podamos entender completo lo que se habló, ¿verdad? Punto número 1, hablamos que debemos de vivir y pensar, ¿sí? Que seamos ese culto racional para el Señor en adoración, que le podamos dar, entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Acuérdate que el culto lleva adoración, lleva la proclamación de la fe, o sea, el mensaje de salvación, y también trae arrepentimiento a nuestras vidas. Y por último, trae esa ofrenda. Nosotros tenemos que hacer ese culto racional, como te había dicho, día con día, en nuestro diario vivir, nuestro diario pensar, a donde quiera que vayamos, ser ese culto racional y entregar esa ofrenda, que es todo nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, lo tenemos que entregar al Señor, ¿verdad? Entonces, punto número 2, dice que no imitemos las costumbres y pensamientos del mundo, sino que permitamos que a través de la palabra y la oración seamos transformados y renovados y podamos entender. Fíjate, esto me llamó mucho la atención y lo entendí, que en realidad sí podemos saber la voluntad de Dios, sí podemos saber qué es lo que quiere Dios, y no es un misterio, que no nomás te digan, pues es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, Señor, dime por qué está sucediendo esto, dime cuál es lo que tú quieres que yo haga, dime qué quieres lo que haga para ti, o qué quieres lo que tú me quieras mandar. Entonces, saber en realidad cuál es la buena voluntad, cuál es lo que es agradable para Él y cuál es lo perfecto que Él quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y por último, el punto número 3, pidamos un espíritu de humildad, que dice, para poder actuar y reconocer a los demás como mejores con nosotros. Tenemos que hacer eso, mis hermanos. Para arrancar bien el año tenemos que hacer eso, pedir al Señor un espíritu de humildad para poder entender y reconocer que los demás son mejor que nosotros, así como nos dice su palabra, ¿verdad? Y poder buscar esa ubicación que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo, y poder ayudar y hacer crecer a los demás, y no estar peleando en lugar de y no estar peleando en el lugar que no nos pertenece, ¿verdad? Y así con esto, mis hermanos, pues bueno, yo llego al fin de este discipulado, pero no sin antes decirte que arranquemos bien el año. Pero no solo que arranquemos, mis hermanos, sino que acabemos la carrera, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Tenemos que echarle ganas, y no solamente arrancar y empezar en el año con oración, con ayuno, con leer la palabra de Dios, con hacer todo eso que a Dios le agrada, sino que arranquemos, pero avancemos hasta acabar la carrera, ya sea una de dos, hasta que el Señor venga o hasta que nos llame a su presencia, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos, para acabar y para pedir al Señor que nos ayude a cumplir estos 3 puntos que vimos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirme explicar, Señor, por haberme revelado, Señor, esto que tú querías que hablara, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, porque yo sé, Señor, que ellos también, Señor, entenderán tu palabra. Danos, Señor,
Danos esa capacidad de hacer ese culto racional, Señor, día con día, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser renovados en nuestra mente, entendimiento, actitud, bendito Dios, para agradarte, para entender tu palabra, Señor, esa buena voluntad, bendito Dios. Y asimismo, bendito Padre, danos ese espíritu de humildad para poder actuar y reconocer a los demás como mejores que nosotros. Señor, porque así lo hiciste tú, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, y te damos gracias, Padre. Bendigo la vida de mis pastores, de mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, Dios te bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el domingo y también en el próximo discipulado el siguiente miércoles. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.